La palabra se encuentra en Eclesiastés 10, lleva como título Excelencia de la sabiduría. En el nombre del Señor Jesucristo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento. Una palabra a la cual los habla y los hace referencia sobre un perfume, pero los hace mención sobre aquellas moscas las cuales echaron a perder aquel perfume. Amén. El perfume en la palabra representa algo de mucho valor, de alto precio. El perfume en aquel tiempo se preparaba con especias, flores y con aceite. El perfume se utilizaba en ciertas ocasiones, no siempre, sino en ocasiones importantes. Por eso es algo como de alto estima. Amén. Para que podamos entender la profundidad y para que podamos entender cómo se hacía un perfume en aquel tiempo, quizás no es como ahora, que uno va y compra un perfume para su hogar o compra un perfume personal, sino que en aquel tiempo había una preparación, había un determinado proceso para realizar aquel perfume. El perfume, como decíamos, se hacía con flores. Hoy en día hay perfumes que dicen perfume con olor a lavanda o con olor a pétalos y demás, ¿no? Y es un aroma rico el cual se vende. Es un aroma que uno lo huele y dice, qué rico, este es el que me voy a llevar. Y en aquel tiempo lo hacían de la misma manera. Pero si nos vamos a aquella situación, quizá aquel perfumista se tenía que tomar el tiempo para ir a buscar aquellas flores que quizá en el lugar donde él estaba no estaban, para poder tener un mejor perfume. Un perfume que quizá no era tan conocido, pero que era mucho mejor y más agradable. Por eso la palabra de Dios los hace mención que el perfume era algo importante, algo de valor, por su tratamiento, por el esfuerzo que tenía que hacer aquel perfumista, por la dedicación, por la paciencia en la cual tenía que elegir meticulosamente cada una de las cosas y elegir las más perfectas para que aquello pueda dar un rico olor. La palabra de Dios también nos habla de que las moscas hacen heder, y heder es despedir un olor desagradable. Es cuando se pudre y empieza a dar un mal olor. Un olor el cual la persona no lo quiere oler, le desagrada. Algo a la cual la persona le desagrada al oler aquello. Y los hablaba de que para que empiece a heder ese perfume, había algo, el cual eran las moscas. Y las moscas todos las conocemos.
creo que en todas partes hay mosca, aún en nuestro hogar. La mosca es un insecto que está en todas partes y que todos conocemos, pero que nadie quiere que esté en su hogar. Estas al morir se pudren y dan un olor, pero ese olor no es percibido por nuestro olfato. Y podemos ver en el hogar, en una situación cotidiana, en la cual cuando entra una mosca y se está por comer, es molesta. Y quizá uno dice, no, matemos a esta mosca o tapa el pan para que no se pare en el pan o para que no se pare en lo que vamos a comer. Pero esto ¿por qué es? Porque este insecto podemos ver que está en los lugares podridos y todo eso lo lleva hacia adentro del hogar, se puede decir, y contamina lo que toca, en lo cual se para aquella mosca. Podemos ver que si una mosca se para en un pan, sacamos aquella parte y la desechamos. ¿Por qué? Por lo que la mosca hace, que es contaminar aquello que estaba bueno, se puede decir. Amén. Y la palabra de Dios lo hace referencia a una actitud, la cual dice así: una pequeña locura. Es una actitud, es un carácter. Esto es lo que está dentro en el corazón, en el alma, el pecado. Y aquello, cuando se genera aquella acción que está dentro del corazón, se vuelve pecado. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que la palabra de Dios nos habla del perfume y nosotros representamos aquel perfume. La palabra de Dios nos decía del perfumista, que es aquel el cual tiene la capacidad, la sabiduría, el entendimiento de hacer aquel perfume correctamente. Y este es Cristo, es Dios y es su Espíritu Santo, el cual obra en nosotros. Pero nos habla que aquel perfume se puede echar a perder. Nos habla que por más que se le hayan puesto las mejores cosas, aquel perfume se puede dañar y puede empezar a heder. Puede pasar de dar un olor grato, un olor hermoso, agradable, a dar un olor a podrido, un olor a podredumbre. Por eso, espiritualmente nosotros debemos de tener cuidado de aquellas moscas, las cuales parecen insignificantes o las cuales no se perciben fácilmente. Nos habla de aquellas moscas muertas, la cual ya está en aquel lugar. Pero antes de morir seguramente estuvo dando vueltas, estuvo rondando. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el Hijo de Dios hay situaciones y en las cuales tenemos que estar atentos para sacar, para reprender todo aquello, toda aquella
mosca, la cual quiera impedir el propósito de Dios, o en la cual brote algo que no sea del agrado de Dios. La palabra de Dios nos habla en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces la persona cree que ya ha dejado ciertas cosas, ciertas actitudes, pero cuando brota aquello nuevamente, aquello sale del corazón. Aún estaba ahí. En Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. También su palabra los habla en el Salmo 19:12, el cual lo escribía David, el cual dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces hay errores, como dice el Salmo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces hay errores que el hombre no lo ve, no lo apercibe, el cual no se da cuenta. Y esto representa aquellas moscas. Sabemos que cuando el hombre sabe a qué se enfrenta, se prepara, o cuando sabe cuál es su debilidad, puede fortalecerse. Pero cuando no, por eso David aclamaba delante de la presencia de Dios, diciéndole: líbrame de los que me son ocultos, de aquellos los cuales pensábamos que quizá ya estaban desarraigados. La blasfemia, la ira, el enojo, contienda, la cual quizás pensamos, ya está. Pero por eso tenemos que tener cuidado y aclamar a Dios para que Él los libre, porque sinceramente Él es el único que los conoce completamente. Ni aun nosotros mismos los terminamos de conocer. Por eso es necesario el aclamar delante de la presencia de Dios. La mosca representa lo que está en el corazón. Al no estar la comunión con Dios, al apartar la vista de Él, comienza en el interior a ver cosas desagradables por el sentir de la carne. Por eso es muy peligroso dejar que algo que al principio es mínimo quede, porque crecerá. Y ciertamente aquello que queda dentro de la persona en algún momento brota y sale. Cuando la persona hace algo incorrecto y se deja llevar por sus impulsos y sus emociones, eso que genera una carga en la persona, y vienen las culpas y viene el desgano. Pero en aquella situación hay dos opciones, por eso nosotros tenemos que tener cuidado para no contaminarnos. Cuando la persona hace lo incorrecto,
Luego que viene la culpa, hay dos caminos. El uno es o acercarse a Dios o el otro es alejarse de Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. La palabra de Dios nos dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. Ezequiel 18:26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose el justo, dice. Por eso debemos de aclamar delante de la presencia de Dios, estar firme. Pero también su palabra nos dice algo. Y apartándose el impío, el impío es aquel el que hizo las cosas mal, desagradables. Apartándose el impío de su impiedad, de todo lo malo que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. La palabra de Dios es hermosa, es la que trae la respuesta a nuestras vidas. En Eclesiastés 10, el sabio y honorable. El sabio representa al Hijo de Dios. ¿Esto por qué? ¿Por qué es así? Porque recibe la sabiduría de la palabra y por lo tanto al conocer la verdad va cambiando y va actuando conforme la voluntad de Dios. En Proverbios 1:7 nos dice su palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Que Dios los libre de ser insensatos. Que Dios los libre de tener los oídos tapados y no escucharlo. Más que los ayude a hacer su voluntad. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Su palabra nos habla en todo tiempo, en cada momento. Los instruye. La palabra de Dios es la que nos dice que los apartemos del mal para poder estar en comunión con Cristo. El mal es todo aquello que los aparta de aquella comunión con Cristo, con nuestro Dios. Por eso debemos de apartarnos y hacer su voluntad en todo tiempo, obedeciendo su palabra, escudriñándola, poniéndola por obra. En 2 de Corintios 2, 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, ¿cuál es el olor el cual estamos
dando delante de la presencia de Dios. Y para que podamos entender aún mayormente la contaminación que trae aquella mosca, aquello que nosotros vemos que es chico, nos podríamos preguntar a nosotros mismos, ¿qué pasaría si dejáramos un vaso de agua limpio, lindo, fresquito en la mesa? Y salimos, pero cuando volvemos, vemos una mosca verde. Digo una mosca verde porque son más grandecitas. Una mosca verde muerta dentro del vaso con agua. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Beberíamos de aquella agua? ¿Y Dios cómo tiene que ser con nosotros? Nosotros tiraríamos aquella agua y limpiaríamos el vaso. Ni siquiera le cargaríamos arriba de ese vaso de vuelta agua para tomar, sino que tiraríamos aquella agua, limpiaríamos el vaso y recién ahí pondríamos esa agua limpia y la tomaríamos. ¿Por qué? Porque ya esa agua se contaminó. De la misma manera somos nosotros, hermano. Por eso si hay moscas dando vuelta, que la podamos reprender. Y si aún hubiera mosca dentro nuestro, hablando espiritualmente, que el Señor Jesucristo las saque. Nosotros somos como aquel perfume, si podemos ver, el perfume tiene un envase lindo y nosotros muchas veces el envase es el que es lindo, pero por dentro, ¿cómo estamos? Si nosotros viéramos un perfume con un envase lindo, pero al tirar aquel perfume oliéramos algo desagradable, no lo compraríamos, no lo usaríamos en nosotros. ¿Cuánto más Dios? Por eso, ¿cuál es la fragancia la cual le estamos dando a nuestro Dios hoy? El aroma de un buen perfume no pasa desapercibido. Este llama la atención. En nuestras vidas debe estar el aroma de Cristo, para que ese aroma agradable lo puedan sentir los demás, lo puedan sentir aquellas almas que no tienen de Dios, que podamos impartir aquello para que el otro pueda ver la obra de Cristo. ¿Qué hay que hacer para que esté ese perfume agradable en nosotros? Debe estar su palabra. Para que aquel perfume sea agradable, debe estar algo que está escrito en Gálatas 5, del 22 al 23. Y esto es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estando aquello en nosotros, empezaremos a dar ese grato olor delante de la presencia de Dios. Estando en nosotros el obedecer su palabra, la cual nos dice su palabra: si me amás, guardad mis mandamientos. Muchas veces decimos, te amo. ¿Será así? ¿Nos preguntamos eso? ¿Lo estamos amando verdaderamente a Dios? Porque si lo amamos a Dios, el olor espiritualmente nuestro va a ser agradable.
porque vamos a andar conforme su palabra y lleno de su presencia. Y eso lo vamos a poder impartir hacia los demás. Por eso debemos de ocuparnos en nosotros, en esa comunión con Cristo. Por eso debemos de ocuparnos de que no haya moscas muertas. Y debemos de ocuparnos de que no haya ninguna mosca rondando. En Hechos 19, del 11 al 12, podemos ver algo muy lindo, hermano. Dice su palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Podemos ver el grato aroma, ese aroma espiritual, el cual lo impartía. En Hechos 5, 12 y 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más a gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. De ese aroma es el cual nosotros debemos de empezar a impartir. ¿Por qué? Porque ese es el aroma del Espíritu Santo. Ese es el aroma de Cristo. No es el aroma de la carne, porque ese aroma es de muerte. Y nosotros debemos de dar ese aroma de vida para poder llegar al necesitado y para que juntos los podamos edificar. ¿Cuántos quieren oler ese aroma? Mi persona quiere oler ese aroma rico, hermano. Por eso debemos de buscar de la ayuda de nuestro Dios. Hasta acá va a ser la palabra